Soy el decano académico aquí en el Seminario Teológico de Sevilla y hoy tengo el honor, el privilegio, el gozo de estar hablando con Duan Miller. Duan Miller tiene su doctorado de la Universidad de Edimburgo. Su tesis tuvo que ver con la contextualización de la teología entre cristianos ex musulmanes y entre otros puestos ha sido el decano académico del Seminario Teológico Evangélico de Nazaret en Israel. Actualmente es profesor en la Facultad de Teología UEB en Madrid y también decano, ¿verdad? De la Cátedra del Redentor. Pastor asistente. Ok, muy bien, en Madrid. Ha publicado muchísimos artículos, capítulos y libros sobre varios temas relacionados con el cristianismo y el islam. Doctor Duan Millet, bienvenido al chat. Ajá. Me da gusto estar aquí. Pues cuéntanos un poco, ¿por qué, siendo cristiano, por qué estás tan interesado en el Islam? Bueno, para mí esta pregunta surgió cuando estaba haciendo mi maestría en teología en San Antonio, Texas, hace ya muchos años. Y pues yo iba aprendiendo acerca de la historia de la iglesia y leía de ciudades como Alejandría y Cartago y Nicea y Antioquía y me preguntaba, bueno, ¿cómo estarían las iglesias en estas ciudades actualmente, hoy en día? Y resulta que todas estas ciudades, y podría añadir otras ciudades más, que ya todas estas ciudades son musulmanas. Ciertamente en algunas de las ciudades como Alejandría pues Istambul, Constantinopla, hay algunos cristianos que siguen allá, pero la gran mayoría son musulmanes. Entonces me puse a pensar, ¿qué ha pasado? Yo había escuchado este cuento, esta leyenda que no es verdadera, que la iglesia va adelante y conquistando tierras nuevas, pero yo aprendí que no siempre es así, que habíamos perdido muchas regiones, muchas tierras, muchos pueblos que habían sido cristianos en un punto, pero ya no lo son hoy. Entonces, para mí eso fue la pregunta principal, fue el comienzo de mi interés en cuanto al Islam y especialmente preguntándome yo qué puedo hacer para llevar el Evangelio a los musulmanes y para capacitar a la Iglesia Universal para esta misión y esta obra que me parece tan interesante e importante. Muy bien, pues relacionado con ese tema, ese deseo que tienes para capacitar al mundo con este conocimiento que tienes sobre el Islam y el cristianismo, has publicado un nuevo libro. Bueno, lo has publicado en inglés hace un par de años, pero ya por fin está disponible en español. Es tan nuevo que ni yo tengo un ejemplar. Tengo eh, la portada aquí. Ahí sí tienes un ejemplar. Dos historias de todo. Lo puedes poner. Dos historias de todo, comparativa de las metanarrativas del Islam y el cristianismo con la editorial Sola Fide. Pues he leído el libro en inglés y la verdad que me encantó. De los muchos libros que he leído sobre varias religiones mundiales, esto ha sido uno de mis libros preferidos. Entonces, hay una palabra curiosa en el título, comparativa de las metanarrativas. ¿Qué es una metanarrativa? Sí, una metanarrativa, bueno, meta, sabemos, es un prefijo en griego y narrativa significa un cuento de algo, o sea, un relato. Entonces, una metanarrativa es una narrativa que viene encima y trata de incluir a todas las narrativas en todo el universo. Y por eso se llama dos historias de todo. El Islam no proponen, dicen que ellos dan una metanarrativa, ellos dan un relato desde el comienzo del universo hasta el escatón, hasta el fin del capítulo, que diferentes ideas en cuanto a cómo será eso y cuándo será, pero el caso es que el Islam y el cristianismo, los dos, dan una metanarrativa. Y yo, pues quise acercarme a una comparativa entre el Islam y el cristianismo usando
esta idea, porque generalmente se le acerca al cristianismo y el islam como dos religiones. Y quise alejarme un poco de la palabra religión porque el islam y el cristianismo, cuando tratamos de compararlos de una forma muy llana, de una forma muy sencilla, creo que perdemos el genio, la creatividad de ambos. Entonces quise alejarme de eso del estudio de religiones comparativas, aunque tiene su lugar, y quise ver al Islam y al cristianismo como metanarrativas, y como, no sé si te acuerdas, también de vez en cuando menciono la contrametanarrativa, que es el secularismo humanista a veces, y este libro, cuando doy las cifras de población y migración y todo eso, está todo al corriente. O sea, no tiene las cifras de hace 4 años del libro en inglés, tiene las cifras actuales de, bueno, 2020, del año pasado ya. Eh, Sí, es interesante que todos tenemos una metanarrativa, ¿verdad? Y quizás no seamos conscientes de ello, pero todos tenemos una metanarrativa. Incluso los no religiosos tienen una manera de explicar todo desde principio a fin. Am, para los cristianos, obviamente Génesis comienza en el principio y Apocalipsis termina en el fin y tenemos una historia coherente desde principio a fin. Pero una manera de resumir Génesis a Apocalipsis, hay un texto, yo suelo pensar en el credo apostólico para que los oyentes puedan tener una idea de cómo podemos reducir nuestra metanarrativa en algo memorable, en algo que podemos entender. ¿Funciona bien el credo apostólico o tienes otro texto para ayudarnos a resumir nuestra metanarrativa como cristianos? Ujú. Sí, el credo apostólico es muy bueno porque comienza con la creación, creemos en Dios Padre Creador, Hacedor de todo, y después tenemos la pasión de Cristo, tenemos su crucifixión, su resurrección, que es como la bisagra, ¿verdad?, en la historia para los cristianos. Y después termina, y me gusta cómo termina, porque especialmente los cristianos evangélicos, a veces queremos dar un montón de detalles en cuanto a cómo será el fin, pero me gusta, de ahí regresará para juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Eso me parece un resumen muy adecuado y Yeah. muy bueno y humilde también de lo que podemos saber. ¿Cómo será su regreso? Pues yo no pienso saber. Como anglicano será litúrgico, obviamente, pero además de eso, quién sabe. Muy bien. Pues nos puedes ayudar a comparar y contrastar la enseñanza sobre Dios en el cristianismo y el islam. ¿Qué dice el cristianismo sobre Dios? ¿Qué dice el islam? ¿Qué tienen en común y qué no? Sí, y yo comienzo con la creación, o sea, lo que llamamos protología, aunque no es una palabra que solemos usar mucho, pero en un contexto de seminario los estudiantes deberían de conocer la palabra. Y, y hay que comenzar con la pregunta, y así yo enseño Antiguo Testamento y también Nuevo Testamento y también historia de la Iglesia, que es lo que yo enseñaba en Nazaret, además de ser el decano académico. ¿Por qué? Me encanta hacer esta pregunta, ¿por qué? Y comenzamos con la creación y igual que Dios es un carácter de la Biblia, podemos preguntar por qué lo hizo, cuál es su motivo. O sea, igual que podríamos hacer una pregunta del Quijote o de Tom Sawyer, ¿por qué el carácter hace esta cosa? ¿Por qué Dios hace a los cielos y la tierra? Y especialmente, ¿por qué hace Dios a los seres humanos? Y la respuesta es un poco diferente. En de que es de alguna forma de tener compañerismo, amistad. No lo dice de una forma explícita, pero se entiende. En el Islam, Dios hace al ser humano para que el ser humano pueda adorar y temer a Dios. Entonces, son las ideas parecidas, pero no son idénticas.
Donde las metanarrativas cambian de una forma dramática es en cuanto a la muerte o el problema central de la metanarrativa. Igual que cualquier cuento, cualquier historia tiene un problema principal, el Islam y el cristianismo proponen que hay un problema principal, pero los problemas son diferentes, por lo tanto, como los caracteres, sean Dios, sean el pueblo de Israel, sean diferentes profetas, lo que ellos tienen que hacer para resolver el problema, totalmente diferente. Están haciendo preguntas diferentes desde el comienzo, desde, bueno, lo que llamamos nosotros la caída. En el Islam no hay una caída. Ok, entonces comenzamos ya con una diferencia, no, sutil pero importante, ¿no? La razón por la que Dios creó al mundo y a los seres humanos. Entonces, ¿puedes ahora comparar y contrastar la enseñanza sobre el hombre en el cristianismo y el islam? ¿Qué tiene en común y qué no? Sí, nosotros los cristianos pensamos que todo el mundo cree que el ser humano está hecho a semejanza, o sea, en el imago Dei. Esta enseñanza es una enseñanza cristiana judía, no es una enseñanza que se encuentra en el Islam. Y, y, y de ahí viene nuestra idea de los derechos humanos. Los derechos humanos no existen en el Islam, porque el ser humano es hecho para ser un Abdallah, un siervo, un sirviente, un esclavo de Dios. Y cuando es un buen esclavo, está completando su rol, está viviendo su rol. Pero en el cristianismo, pues obviamente tienes un problema mucho más grave. El problema en el Islam es que los seres humanos no saben cuáles son las reglas que deben de seguir para así ser esclavos buenos de Dios. Y en el Corán, y doy los versículos y todo esto en el libro, en el Corán hay como una competición, podríamos decir, entre Dios y Iblis, lo que llamaríamos nosotros el diablo. Y el diablo dice, bueno, yo voy a tratar de desviar a los seres humanos. Y Dios dice, bueno, pero yo voy a guiar a alguno de los seres humanos. Entonces, esto es el problema principal, es una competición entre el diablo y Dios, pero en el cristianismo, obviamente es muy diferente. Tenemos esta idea de la muerte como una fuerza cósmica que entra en el universo a través del pecado, a través del mal uso de la voluntad del ser humano, cuando el ser humano pues prácticamente quiere adorarse a sí mismo y quiere ser su propio Dios, podríamos decir. Pero la competición principal en el cristianismo, Satanás o el diablo, es un carácter, pero relativamente su rol es mucho menor que en el Islam. Es interesante escucharte porque es útil ver lo que estás haciendo porque veo una coherencia total entre la creación de Dios y el hombre con la idea de Dios en ambas religiones. En el cristianismo, Dios es trino, es Padre, Hijo, Espíritu, es una comunidad de verdad y de amor. Sí. Y por tanto, su creación es del amor, nos ha creado para amarle. O sea, ese hilo conductor de amor, de relación, etcétera, se encuentra en cada etapa de esta metanarrativa, ¿no? Pero en Ujú. el Islam, como el Dios Alá no es trino, no existe ese elemento de amor, ¿no? De crear por amor, querer tener una relación de amor, son coherentes las cosmovisiones, ¿no? Sí, sí, y no trato la doctrina de la Trinidad del libro, pero mucho más tarde sí. Y el Dios Trino puede ser en sí amor, o sea, el musulmán nunca podría decir, como está escrito en Primera de Juan, Dios es amor, porque el amor como una actitud, como una virtud, tiene que ver con sacrificar el bien de uno mismo para otro.
O sea, el Dios del Islam, en cuanto a su metafísica, en cuanto a su ontología, no puede ser un Dios de amor porque Él, antes de la creación, es solo, es mónada. Entonces, ya nos estamos acercándonos a preguntas más complicadas, pero lo que has dicho es muy cierto y trato la pregunta en el libro. Mm. Pues ya has hablado un poco del tema del pecado, pero puedes hablar un poco más específicamente. ¿Cuál es la diferencia entre el Islam y el cristianismo con respecto a su idea del pecado y la muerte, lo que ocurrió, nosotros veíamos en Génesis 3? ¿Cuál es la diferencia? Ujú. Sí, en el Corán, Adán y la mujer, Eva como nombre nunca se menciona en el Corán. La única mujer que se menciona por nombre es Miriam o María en todo el Corán. Pero Adán y la mujer dicen, bueno, lo siento, nos arrepentimos, y Allah dice, bueno, te perdono. Entonces, es un error. Y hasta en la gramática, en el árabe, en el idioma, la diferencia entre un pecado y un error no se puede entender bien sin contexto. Imagina que en español o en inglés no tuviéramos palabras para diferenciar entre un error y un pecado. Así es la mentalidad. En el Islam creen en la inocencia original. El Islam dice que tú y yo y todos nacimos como musulmanes, nacimos en la religión de la naturaleza que es el Islam y solamente fue por la mala obra de nuestros padres y pastores y diferentes personas que nos desviamos. Entonces ellos tienen una forma totalmente diferente. En el cristianismo, pues el pecado, y esto es obviamente un tema que Pablo lo va a desarrollar mucho, ¿verdad? Que la muerte entró otra vez como un poder. O sea, tenemos que pensar en la muerte y el pecado como poderes cósmicos, que así es que el Antiguo Testamento entiende. No son simplemente disposiciones personales psicológicos, como nosotros solemos entender estas cosas. No son dioses, al igual que Elohim, pero son poderes, son potencias del universo. Igual que la plaga también es otro poder del cosmos. Entonces, pero es obvio que el ser humano no tiene la capacidad de superar el pecado por su mismo trabajo. Esto se entiende muy bien en la historia del diluvio, ¿verdad? Que dice, bueno, pues es que Dios tiene que castigar severamente a todos y tiene que comenzar desde nuevo con un hombre justo. ¿Y cómo termina ese relato de Noé? ¿Cuál es la última cosa que leemos de Noé? La última cosa que leemos de él, Ajá, en Génesis, o sea, antes de seguir con el relato de la bueno, él destrucción. vuelve a pecar. ¿Sí? Precisamente, ¿verdad? Ahí está en su viña y él peca. Entonces decimos, wow, hasta un hombre que es justo, que es fiel, que es un héroe, es un Adán nuevo en su rol en el diluvio, pues hasta así el ser humano no tiene la capacidad de superar esta cosa por sí mismo. Entonces nos deja con la pregunta, la metanarrativa cristiana nos deja con la pregunta, bueno, pues, ¿qué esperanza habrá? Yo doy un ejemplo en el libro. El Islam es como si tú te vas al doctor y dices, no, pues me siento mal. Y el doctor dice, bueno, tienes que caminar más, tomar vitaminas y asegurarte de dormir bien. Y dices, bueno, ok, se puede. Y el cristianismo es como te vas al doctor y el doctor dice, bueno, pues no hay esperanza para ti, podemos tener los mejores doctores y el mejor hospital del mundo, pero a largo plazo no podemos ayudarte. Sí, en dos formas diferentes. El problema en el Islam es la ignorancia. El problema es que la gente no sabe cuáles son las leyes divinas y eternas de Allah. Si la gente lo supiera, los podría obedecer. Nosotros en el cristianismo sabemos muy bien que aún sabiendo cuáles son las leyes, las reglas, hasta si lo vamos a resumir en los 10 mandamientos, que bueno,
que aún sabiendo cuáles son las leyes, cuáles son las reglas, aún sabiendo nosotros cuál es la voluntad divina, pues no, nadie lo sigue 100%. Interesante, pues eso es el problema en cada región, o la muerte o la ignorancia, ¿no? Entonces, Ujú, ahora llegamos a la solución. En el cristianismo, la revelación está en Cristo y en el Islam viene a través de Mahoma. ¿Cuál es la diferencia que tienen que ver, o sea, que tienen en común y que no tienen en común lo que yo estoy llamando la respuesta a este problema del pecado, de la muerte? ¿Puedes comparar, contrastar estos dos personajes? ujú. Sí, pero primero déjame mencionar que el libro tiene todo un capítulo sobre Israel, que muchas veces en las comparativas lo olvidamos, pero el rol de Israel y los profetas hebreos son muy importantes en la Biblia, igual que en el Corán. Entonces yo trato eso como como vamos a decir, Dios está tratando de resolver el problema, pero por la desobediencia de Israel hay un fracaso. Pero bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para el musulmán, la idea, porque el problema es ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ellos? Ellos necesitan a un hombre que les va a dar las leyes y van a ser muy claras y que ya va a ser el último de los profetas, el sello de los profetas, igual que un documento, ya cuando tiene un sello no lo puedes alterar, no puedes añadir o quitar cosas. Entonces, Mahoma es el sello de los profetas. Y ya que los judíos, según el Corán, eran muy desobedientes y no seguían los profetas, y habían de alguna forma corrompido a sus textos, a la Torá y los salmos, y los cristianos lo hicimos con los evangelios, según el Corán, bueno, según lo que musulmanes piensan que dice el Corán. Igual que hay una gran diferencia entre lo que cristianos piensan que dice la Biblia, hay una diferencia entre lo que dice el Corán y lo que musulmanes piensan que dice el Corán. Pero bueno, es asunto para otro día quizás. Entonces, pero la idea es que necesitamos ya tener las leyes y en Mahoma se completa eso. Em, y en el cristianismo, pues tenemos esta gran frase, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y para mí eso es central. Cada quien tendrá diferentes versículos que le gusta para hablar de la redención, ¿verdad? Pero ya que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, necesitas tener un mediador, alguien que puede ser un ser humano y así representar la raza de Adán, representar lo que es la federación humana, podríamos decir, pero a la vez que puede ofrecer un sacrificio que pueda eh, resultar en la reconciliación. Y aquí tenemos ya la doctrina de la encarnación, ¿verdad? Que es por eso que Jesucristo tiene que ser completamente Dios y completamente hombre. Realmente es una forma de resolver el problema, es muy radical y nosotros estamos muy acostumbrados a la idea, pero debería de sorprendernos encontrar una doctrina tan radical, una enseñanza tan radical en la Biblia. Pues vaya diferencia entre Jesús y Mahoma. Ujú. Vaya diferencia, tanto en su persona, o sea, uno es Dios y otro no, como en su misión. Cristo vino para morir y Mahoma vino para mediar información, ¿no? Revelación de Dios. Vaya diferencia, ¿no? Y Mahoma, y los dos van a producir lentes también. Hay una cita que me encanta de un obispo anterior, ya fallecido, llamado Kenneth Cragg, era el obispo americano asistente de Jerusalén, y él dijo, mientras Mahoma iba expandiendo su imperio, fundó una religión. Y me encanta esta forma de verlo, porque
el proyecto de Mahoma en la historiografía islámica es realmente de fundar una umma. Umma significa la nación. Entonces, él va expandiendo este imperio, podríamos decir, y parte del imperio va a ser, pues, algunas ideas religiosas, quién es Dios, cómo debemos de vivir. Y el propósito de la umma es claramente explicada en el Corán, que es para obligar a la gente a hacer lo que es bueno y prohibir lo que es malo. O sea, por eso está la umma, porque Mahoma ya había mostrado a todos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la umma, eso es su propósito, hasta que todo el mundo esté pues siguiendo lo que es bueno y no haciendo lo que es malo, que es la Sharia. Sharia simplemente es una palabra que significa más o menos lo mismo que significa Torah en hebreo. Pues esto es una buena transición a la siguiente parte del libro, comparando y contrastando la iglesia con la UMA, las dos comunidades religiosas. ¿Nos puedes hablar un poco de la idea de la iglesia, la idea de la UMA, sus éticas respectivas? Háblanos un poco de este tema. Ujú, sí. Bueno, pues la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Muchos cristianos tenemos iglesias, tenemos denominaciones, vamos a la iglesia, pero yo creo que muchas veces no nos paramos para preguntar por qué Jesús, otra vez, viendo todo esto como una narrativa, no una pregunta teológica para comenzar. ¿Por qué Jesucristo funda a esta comunidad, la iglesia? Es algo misterioso, porque en los cuatro evangelios, déjame cerrar la puerta, perdón. Close the door, please. Perdón. En los cuatro evangelios aparece la palabra iglesia dos veces nada más, y las dos veces en Mateo. Y una de esas veces no parece hablar específicamente de lo que llamamos la iglesia cristiana, sino una asamblea, que es el significado original. Bueno, pues la iglesia tiene su propósito en llevar este mensaje de salvación, el evangelio, a todo el mundo, ¿verdad? Y ofrecer, invitar a la gente a creer o igual a no creer. Y así incorporarse a través del bautismo en lo que es la comunidad de Cristo. Y de alguna forma, cuando uno se junta a la iglesia a través de la fe, a través del bautismo, uno se incorpora en Cristo. Es algo un poco raro, ¿verdad? Porque leemos que es la esposa del Cordero, es el cuerpo de Cristo. O sea, es muy aparente que los primeros autores que es hoy el Nuevo Testamento, que no sentían que era suficiente hablar de la iglesia como simplemente la comunidad de creyentes, tiene que ser algo un poco más, y estaban buscando la forma de hablar y de comunicar esta idea. En cuanto a la umma, existe en el Islam la idea de que Mahoma es como la cabeza de la umma, e históricamente es el jalifa, o sea, el sucesor del profeta, que sería el líder temporal de la umma, aunque pues no ha habido un califa desde creo que 1924, cuando Ataturk eh, acabó con el califato en Istambul, de los otomanos. Entonces, en el Islam tienes la idea de que los musulmanes deben de cubrir la faz de la tierra, algo que ciertamente están haciendo muy bien, y que deben de usar su influencia para cambiar la forma de gobernar a las ciudades y los países para que se encaje cada vez más y más con la Sharia. Ellos verían a las leyes de España y dirían, bueno, pues sí, España la forma es mejor que, no sé, Marruecos o Egipto o Saudía, pero lo que no sería aún mejor España si tuviéramos la Sharia. Ellos ven a congresos y parlamentos y dicen, bueno, ¿por qué la gente debe de vivir debajo de leyes de seres humanos?
O sea, el ser humano es libre cuando vive debajo de la ley divina, o sea, la Sharia. Entonces, aunque para muchos cristianos la idea de la Sharia como que nos hace un poco nerviosos, para el musulmán la Sharia es la forma divina de gobernar a la raza humana. Y es algo bueno, Y aunque hay una ironía, que casi todos los musulmanes quieren irse de los países musulmanes, pero bueno, no piensan en estas cosas. ya. Y es interesante porque hay coherencia, o sea, lo que ellos quieren hacer es volver, por decirlo así, al jardín, Ujú. igual que la iglesia quiere volver al jardín, pero las dos visiones de qué es el jardín, qué es vivir, o llevar una vida perfecta, son visiones distintas, porque la iglesia es una comunidad de verdad y de amor. Y la visión del jardín en el Islam y por tanto Sharia no es verdad y amor, sino puede ser sumisión y verdad o algo así. No sé cuáles serían las palabras claves para resumir el jardín o Sharia para un musulmán, pero ciertamente para un cristiano estamos hablando de otras palabras clave, ¿no? De amor, de perdón, de misericordia, de gracia, paciencia, o sea, el fruto del Espíritu, ¿no? Y para nosotros eso es volver al jardín. Obviamente no de manera perfecta porque seguimos viviendo en el ya todavía no, entre eh, la primera venida y segunda venida de Cristo. Tenemos las primicias del Espíritu. No es una comunidad perfecta, pero es una comunidad verdadera, que tenemos el Espíritu, no en la plenitud, pero algo. Entonces, una vez más, esta metanarrativa, la coherencia en las dos visiones, ¿no? Y, sí, y el carácter de Dios o de Allah, Allah simplemente es la palabra árabe para Dios. Yo sé que en español mucha gente, pero yo que hablo árabe y yo soy pastor de una comunidad cristiana árabe aquí en Madrid, además es una cosa muy pequeña. Pero bueno, entonces si yo digo Dios o Allah, no quiero que nadie se enfade mucho. Pero el carácter de este personaje es diferente. Como dije antes, uno no podría decir en el Islam Dios es amor. Uno podría decir Dios a veces ama a la gente, pero igual uno podría decir Dios a veces odia a la gente. Dios es misericordioso, sí, Dios puede perdonar a los seres humanos en el Islam, Allah lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero tú nunca sabes si te va a perdonar a ti. Es la cosa. Él puede perdonarte, tú puedes pedir perdón, pero tú nunca puedes saber en el Islam. Bueno, no, hay excepciones. Generalmente, tú no puedes saber si Allah te ha perdonado o no. Tú nunca puedes saber si te vas al paraíso, que se llama Al-Jannah, que significa jardín. Y paraíso es una palabra que significa un jardín, pero como con muros. Tú nunca puedes saber si te vas al jardín o te vas al fuego, que es la otra opción en el Islam. Mientras en el cristianismo podemos tener fe, podemos tener seguridad, precisamente porque la salvación no se basa en nosotros, sino en lo que hizo otra persona para nosotros. Pues llegando ahora al final de estas metanarrativas, háblanos un poco de las últimas cosas. ¿Cuál es la visión cristiana y la visión musulmana de las últimas cosas o lo que se llama escatología? Ujú. Bueno, igual que cristianos tienen muchas ideas de cómo sería pues, que sería un tiempo apocalíptico antes del fin del capítulo, ¿verdad? También los musulmanes tienen un montón de diferentes tradiciones y hadices y cosas así. En el Islam, ¿qué ocurre? Primero que todo, profeta Isa, Jesús, va a regresar, es una cosa, y ¿qué va a hacer profeta Isa, hijo de María, cuando regresa? Nos va a decir a todos los cristianos que hemos estado mal todo el tiempo.
y muchos de los cristianos se van a convertir al Islam, porque vamos a decir, oh, bueno, al parecer este hombre no es hijo de Dios, no es el salvador del mundo, uy. Em, tienen un hombre que se llama el Dajjal, que sería como una figura del anticristo. Habrá pues señales igual que en el cristianismo, con el sol y la luna y terremotos y guerras. O sea, esta parte de la tradición es similar. Y al fin y al cabo va a haber un juicio, habrá una resurrección, que ellos también creen en la resurrección, y los justos van a regresar al jardín y los malos van a ir al fuego y serán torturados ahí por los ángeles. Una diferencia es que en el Islam la condenación o la maldición eterna son cosas que Allah es activamente involucrado en el castigo de los malhechores. En el cristianismo es un poco diferente. Los diferentes imágenes que tenemos del Nuevo Testamento para hablar de la condenación son cosas negativas. Son como dijo C.S. Lewis, el infierno es como una grieta en el suelo. No era parte de la intención original. Y son cosas paradójicas, como un lago de fuego. Bueno, ¿es un lago que es de agua o es de fuego pues, ¿qué es? O la oscuridad exterior, ¿qué es eso? Bueno, significa no estar adentro de la casa donde está la luz. Entonces, tenemos y yo trato todo esto. Hay una teología del juicio final en el libro. Y en el cristianismo, pues tenemos esta visión de que todo el universo necesita ser redimido. Esta es una idea que comenzamos a verlo en la tercera sección de Isaías, cuando comienza a hablar de el cielo nuevo y la tierra nueva, y que Pablo va a desarrollar y nos da una forma muy dramática de imaginar esto, cuando él dice que todo el cosmos espera la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Y al final, en Apocalipsis, tenemos lo que parece ser como que la barrera entre lo divino y lo celestial se borra y tenemos lo que es una ciudad, pero es una ciudad que es a la vez un jardín, ¿verdad? Y tenemos todas estas imágenes que vienen de Génesis. Tenemos el árbol para sanar a las naciones, tenemos un río, tenemos un trono, tenemos todas estas imágenes, ¿verdad? Para comunicar alguna idea de cómo va a ser la creación nueva. Pues gracias por este recorrido de estas dos metanarrativas del cristianismo y del islam. ¿Tienes algunos pensamientos concluyentes para reflexionar? Bueno, simplemente decir que espero que este libro sea una herramienta muy útil para las iglesias aquí en España, porque el Islam está creciendo en todo el mundo, sin excepción. Y creo que debemos de usar la libertad que tenemos hoy en día para compartir el Evangelio con musulmanes. Es un ministerio que toma mucho tiempo, uno tiene que ser muy paciente, no debe de esperar grandes cosas de inmediato, aunque puede ocurrir, pero no es lo más común. Invitar a los musulmanes a la iglesia, orar con ellos, leer su libro con ellos y leer nuestro libro con ellos. Muchos musulmanes les gustaría saber de cosas que están en la Biblia. Solemos ser muy privados en nuestra religión y es algo bueno del Islam y también del cristianismo ortodoxo, de que entienden que la vida religiosa es algo que se debe de compartir con otros. Muchos musulmanes no se van a ofender ni nada si tú les invitas a la iglesia o les des un libro o algo así. Ora con ellos. Si tiene algún problema, dice, bueno, vamos a orar aquí en la calle y tú puedes orar ahí en la calle, en el barrio, en un bar, donde sea. ¿Ok? Y pues sí, espero que sea de bendición para la iglesia y para los ministros de la iglesia especialmente. Pues de nuevo, su libro se llama
Dos historias de todo, comparativa de las metanarrativas del Islam, del cristianismo, de la editorial Sola Fide. Doctor Duane Miller, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y se puede conseguir el libro fácilmente por el sitio de Solafide. Es la forma más fácil de conseguir el libro. Sí, gracias y vamos a poner un enlace en las notas. Muchas Gracias. gracias.